Nosotros les vamos a dar la presentación del tema de mayas y su contexto histórico, sociopolítico y cultural. Bueno, costa oriental. Bueno, su ubicación geográfica de la costa oriental, bueno, su asentamiento principal fue en las tierras bajas de tierras yucatecas. Sus bienes provenían de la combinación de una serie de actividades productivas como la agricultura intensiva, la pesca y la caza, la recolección de productos forestales y marinos y la producción artesanal e industrias extractivas especializadas. Contexto histórico. Bueno, la costa oriental de la península de Yucatán ofreció un medio ideal para navegantes y mercaderes por la geografía costera peninsular cruzada por extensas redes fluviales que se extendían a lo largo de sus costas y remontan lejanamente en el interior, como lo fue en la ciudad de Tulum. Comercio. Bueno, los mayas del posclásico tenían su asentamiento principal, lo que era en las tierras yucatecas, como ya se mencionó. Bueno, su comercio principal provenía de la combinación de una serie de actividades productivas como la agricultura intensiva, la pesca, la caza, la recolección de productos forestales y marinos y la producción artesanal e industrias extractivas especializadas. Su religión. Bueno, los mayas eran politeístas, es decir, adoraban a diferentes dioses relacionados con la naturaleza. En la religión maya, los cultos y las creencias eran un fiel reflejo de una mitología fuertemente enraizada en el pensamiento popular. Su forma de gobierno. Bueno, los comerciantes mayas contaban con una estructura aristocrática ligada a la clase política y conducían la actividad comercial de manera similar a los asuntos del gobierno. Así, el conjunto de las operaciones mercantiles se practicaba bajo normas administrativas precisas con carácter oficial. Su arquitectura. Bueno, sus principales materiales utilizados en la arquitectura fue lo que es el estuco, madera, piedra. Bueno, y estas edificaciones eran adornados con mascarones y cresterías talladas en piedra y estuco y generalmente pintados de rojo por la gran cantidad de piedra caliza disponible en las tierras mayas del Petén. La cal y mezcla eran fácilmente producidas, permitiendo la construcción de impresionantes pirámides y palacios. Generalmente las pirámides en el preclásico eran coronadas con tres templos de madera y techo de paja, conocidos como complejos triádicos. Su arquitectura. Bueno, una de las principales zonas arqueológicas conocidas de esta costa oriental, pues es Pamul, el Meco Tulum, Akumal, Mayil y lo que es Xelha. Bien, yo les voy a hablar sobre el río Bec, su ubicación geográfica. Bueno, el río Bec es el nombre de un yacimiento arqueológico maya precolombino localizado en el sur del estado de Campeche, México, en el municipio de Calakmul, muy cercano a los yacimientos mayas de Chupil y Chicana, a unos cuantos kilómetros del poniente de la frontera con el vecino del estado de Quintana Roo. La siguiente, por favor. Su contexto histórico, bueno, el nombre del río Bec se refiere a la región arqueológica y también al estilo arquitectónico maya, que se observó primero en tal yacimiento y que subsecuente fue encontrado en otros sitios cercanos. El estilo está vinculado estrechamente con aquel que se denomina el estilo de los chenes. La siguiente. Su comercio está en dispersiones similares de rasgos culturales que pueden producirse también por la presencia de comerciantes intercambiando bienes entre comunidades distantes o por prácticas de reciprocidad entre élites aliadas o simplemente por la transmisión de bienes de prestigio e ideas en un patrón de dispersión del tipo de múltiples desplazamientos en dichas distancias. La siguiente. Bien, su religión
en estos puntos focales de la vida religiosa oficial en los que se realizaba el culto a los ancestros reales o a las canchas de juego de pelota, construcciones también rituales, pero generalmente exclusivas de los centros de rango superior, ya no edificaron en la región a partir del momento en que se desarrolló este estilo, que es el Río, que empiezan a principios del siglo VII. La siguiente. Su gobierno. Este se conformó de entidades políticas cuyo espacio territorial se definió por un conjunto de complejos residenciales cuyos gobernantes estuvieron enlazados por relaciones de índole política, económica y también religiosa. La siguiente. Bien, su arquitectura del Río Bec. Este estilo es de ruinas y se diferencia por sus grandes y pues colosales construcciones. Y pues podemos ver los materiales que se utilizaban, que era el estuco, madera, piedra. Y estas ruinas son posibles de visitar y permanecen en Becán, Cochil, Tupil y Chicana, que son las zonas cercanas del río Bec. Estas ruinas no son muy atractivas, pues, porque su restauración queda, pues, incompleta. Y bueno, aquí podemos ver algunas de las edificaciones que tuvieron, como el Cochulich. Y este es un campo reconstructivo del conjunto del patio elevado, orientado al poniente. Y pues es una foto captada por Nicolás Latsopolsky, que es de una empresa llamada Proyecto Arqueológico de Sánchez en 1999. También vemos la plataforma de doble escalera conformada por piedras paradas. El Isibanchi, este es un templo de los cormoranes, detallada la fachada al norte del templo. Y pues sí, también vemos la plaza de las estelas. Eh, esta es por el Rey. Es una fachada principal, igual una fotografía de cortesía del proyecto arqueológico de Sibanche Conochi en 2009. La siguiente. Hay que entender que la cultura maya, a pesar de ser una cultura que compartía las similitudes teológicas, culturales, sociales, la cultura maya no tenía ciudades descentralizadas y a su vez estas ciudades no tenían el mismo contexto temporal debido a que la cultura maya ha estado en diferentes partes del tiempo, por lo que a pesar de que se comparten el contexto ideológico y cultural, no comparten un contexto temporal. Por lo que en el caso del estilo de la cultura PUC, es en concreto un estilo arquitectónico, el cual se localiza principalmente en un conjunto de ciudades mayas que se encuentran unas cerca de otra y comparten un estilo que es el que ya mencioné, el estilo PUC. Aunque muchos sitios como Chichen Itza tienen cierta influencia de la cultura PUC, o más bien o del estilo PUC, la más representativa son Uxmal, Cabá, Sayil y La Habana. Estas últimas ciudades se destacan por su belleza y magnificencia. La palabra Puc significa sierra o cordillera de las colinas bajas. La ruta Puc se considera un tesoro maya en el sur del estado de Yucatán debido a un gran trabajo de piedra que se encuentra en esta área. Aquí podemos ver, por ejemplo, en la localización, eh, cómo el contexto geológico le dio ahora sí que el nombre al estilo y podemos ver cómo están hacinadas estas ciudades en lo que es la llamada Ruta PUC. ¿Le puedes cambiar a la que sigue, por favor? Eh, la región de PUC es el área más pequeña de las colonias sin los ríos
cotantes y con una buena porción de tierra. Esta es una región que cubre un área de 4.687 millas en el sureste de Yucatán y el noreste de Campeche. Eh, para entender la arquitectura PUC, esta tiene ciertas características que son representativas, como puede ser las paredes lisas y verticales en la parte inferior, los frisos que decoran la parte superior, rematados por cornisas, planos y trastes, las columnas para explorar espacios y puertas de acceso, así como escaleras, las bóvedas triangulares, ovaladas y truncadas. Eh, Esto no solo se comparte en el estilo PUC, sino que es un remanente que está en la mayoría de la arquitectura maya, que es el llamado arco maya, que a su vez también eh, se usaba para usar cúpulas. Eh, los edificios están decorados con máscaras, muchas de ellas están representando a Chac, el dios maya de la lluvia, con su nariz grande y sus características. Pequeñas columnas que evocan las cañas de paredes a las chozas y representaciones de serpientes aduladas, paneles con jeroglíficos, entre otras cosas. También es importante destacar que la cultura maya era muy característica por usar materiales pétreos, que es una cuestión cultural que se ha traído hasta nuestra época. Por eso es que, a pesar de los tiempos que han pasado, nosotros generalmente seguimos construyendo con materiales pétreos. De hecho, se dice que gran parte de la decadencia de la cultura maya se debió a que para la realización del llamado cemento maya se ocupaba quemar muchas hectáreas de árboles, y al hacer sus templos pues se quedaban sin recursos y terminaban teniendo que mudar sus ciudades. ¿Le puedes cambiar, por favor? Como ya les mencionaba, las ciudades más características de este estilo son Uxmal, que es el sitio arqueológico formado por 15 grupos de edificios. Muchos de ellos están formados de patios en un eje norte-sur. Los edificios más importantes son la pirámide del Mago, con su cuadrángulo de los pájaros, cuadrángulo de las monjas, y el Palacio del Gobernador y la Gran Pirámide. Aunque la arquitectura de estilo PUC es prominentemente de la zona, también se pueden encontrar otras influencias como el estilo Chenes, que se refleja en la fachada de algunos de los edificios. Eh, Cava es una de las más importantes y notables ciudades mayas debido a su arquitectura, historia, que se remonta al periodo clásico temprano, que es del 250 al 550. Una de las características que destaca la combinación de estilos arquitectónicos, y que al parecer ubica, en la ruta PUC se pueden apreciar elementos de estilo de Petén y Chenes. Igual podemos ver la ciudad de Sayit, es una de las grandes ciudades de la región PUC. Estaba eh, densamente poblada, alcanzando unos 17,000 habitantes. Y La Habana, no sé cómo se pronuncia bien, pero La Habana es famoso por tener una hermosa construcción maya de notable perfección y fina ornamentación tallada en piedra, eh, llamada El Arco. Esta debido a haber sido la entrada en un recinto muy importante. La que sigue, por favor. Eh, el origen de la, el estilo PUC es de un asentamiento maya en la región, en el periodo clásico a partir del año 600. El periodo clásico se extendió entre los años 325 a 925, donde
levantaron las ciudades utilizando el estilo arquitectónico que hoy se conoce como PUC. Este estilo reúne elementos de otras épocas que se mezclan con rasgos originales y procedentes del propio medio ambiente del lugar. Es lo que les comentaba, que a pesar de que los mayas son una cultura per se, esta no es homogénea en su arquitectura. Cada región tiene su propio estilo, a su vez como su época tiene su respectivo estilo representativo. La ubicación geográfica de los chenes se encuentra en el estado de Campeche y parte del estado de Yucatán. La región de los chenes y su cultura y hasta su nombre a la, están reunidos con el agua. La palabra chen en maya significa pozo. La que sigue, por favor. Su arquitectura se parece a las bocas del inframundo y en su superficie muestran rostros de reptiles que simulan comerse a quien está enfrente de ellos. En cuanto a la religión, hay construcciones dedicadas al dios Chac para recolectar agua de la ciudad, al igual que al dios Shamma en su sitio arqueológico ubicado en Humbok. La que sigue, por favor. La que sigue. La que sigue, por favor. La arquitectura de los chenes comparte ciertos rasgos con las de Riobec, pero destaca en sus estructuras llamadas palacio pirámide. Constan de estructuras con una planta rectangular seguida de una más chica encima de ella. Este tipo de construcción la podemos ver en la estructura AL de Dicibilnocac, que tiene 3 templos sobrepuestos. La estructura T de tabasqueño, que solo tiene un templo pirámide. Y en la estructura 5 sub y 6 en Ochoa, con un complejo mayor con templos pirámide en ambos extremos. La que sigue. En el maya tolteca, su localización, estilo característico, aparece en el norte de la península de Yucatán. ¿Te puedes callar, por favor? Península de Yucatán en el periodo posclásico mesoamericano y que se caracteriza por una mezcolanza de rasgos estilísticos de los mayas clásicos, de los que se han estado mencionando anteriormente, y las tradiciones del altiplano de México Central. Tiene bastante influencia con la cultura tolteca. Bueno, es, como ya se dijo, una mezcla entre el tolteca y el maya. El origen. Si bien los centros mayas de Yucatán estuvieron habitados desde el preclásico, fue recién con la invasión tolteca y su fusión con los nativos del lugar, como ya se dijo, que se inició el postclásico en la región. Esta integración cultural cercana y que se hacía, bueno, está entre el 1000 y el 1300 después de Cristo, hacia la decadencia de lo que fue Mesoamérica. Eso fue lo que duró el maya tolteca. En política y sociedad, eran grupos agresivos dirigidos por militares imperialistas. Fundaron por 1283 después de Cristo el centro de Mayapán, quien encabezó una liga de tripartita conformada por Chichén Itzá y Uxmal. Luego de un periodo de prosperidad, culminó incendiado y destruido en 1440 por enfrentamientos internos.
En mitología y religión tenían un panteón repleto de dioses donde Itzamna era el creador, Chak, el dios de la lluvia, Yuncax, el del maíz, Ixchel, la luna y Cuculcán, el viento. Participaban en rituales donde eran comunes las drogas iniciadoras, las autosangrías, los sacrificios humanos, el juego de pelota, que estos dos van muy relacionados, y los eventos funerarios. En la tipología arquitectónica destacan las pirámides templo, patios con columnas, que ese fue uno muy representativo de Maya y el Tolteca, patios, galerías y plataformas de Venus. La decoración para todas estas se utilizaban serpientes, águilas, chacmol, que es un tipo de figura, jaguares, diseños florales. Un ejemplo con la mayoría de estos es Chichén Itzá. Aspectos formales. La arquitectura maya tolteca se caracterizaba por basamentos en talud como molduras entre cascadas. Las escalinatas representaban alfardas con cabezas de serpiente en columnas utilizadas en los pórticos. Se representaban en forma de serpiente, siendo la cabeza la base y los claros su capitel. En algunas construcciones, las columnas de los pórticos son atlantes. Que esto es bueno, de los atlantes son muy utilizados en la cultura tolteca. En Mayapán fue una ciudad maya del periodo posclásico. Se localiza en el noreste del estado de Yucatán, en el municipio de Tecó, a unos 40 kilómetros de distancia de la ciudad de Mérida, que es la capital del estado. Chichén Itzá, bueno, este es muy conocido por principio porque es tan exacto que en cada equinoccio, bueno, en los equinoccios, que pasa 2 veces al año, se nota como una serpiente, bueno, en la sombra se nota como una serpiente va bajando. Su época de esplendor fue la ciudad más poderosa de la península de Yucatán. Los itzáes se establecieron en Chichén Itzá en el siglo XIX después de Cristo. Se cree que eran mayas putunes o chuntales y forjaron su amplio dominio en una cultura unificada cuyo centro era Chichén Itzá. Y Chichén Itzá llegó a abarcar 25 kilómetros cuadrados. Y eso sería todo de nuestra parte.